Yo soy Viviana Quiroga. Y yo, Damaris Bayona. Bienvenidos al Portal del Ser Podcast. Un lugar donde la conciencia despierta y el alma recuerda. Cada episodio tiene el propósito de acompañarte en tu transformación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Portal del Ser Podcast. En esta oportunidad hablaremos acerca del perdón. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en este nuevo episodio que va a ser muy entretenido porque vamos a estar hablando sobre lo que es el perdón. Y para iniciar este capítulo voy a leerles una corta reflexión que he preparado. Y yo sé que el perdón no es fácil siempre, que a veces duele solo pensar el soltar, que hay heridas que no se cerraron bien, traiciones que te marcaron, palabras que se clavaron como cuchillos y que aún sangran cuando las recuerdas. Y lo entiendo, porque perdonar no es olvidar, no es justificar, no es hacer como si no hubiera pasado nada, es poder recordar sin que duela. Es decir, sí, eso me dolió, pero ya no me controla. Y muchas veces no se trata solo de perdonar a otros, se trata de perdonarte a ti por haber callado, por haber aguantado, por haber dado demasiado, por haberte traicionado a ti misma, solo por querer encajar o por ser amada. Pero hoy quiero ayudarte a aliviar esa carga, diciéndote esta frase que deseo que la grabes en tu alma. Actuamos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en ese momento. Sí, muchas veces quisiéramos poder volver al pasado y cambiar las cosas y hacerlas de otra manera, pero eso sería querer vivir desde el control. Y si cambiamos lo que pasó, no hubiéramos aprendido esa lección y no seríamos la persona que hoy somos. Tal vez pienses que si perdonas demasiado rápido es como si le restaras importancia a lo que pasó o como si no te hubiera dolido lo suficiente, pero quiero invitarte a ver el perdón desde otro lugar. El perdón es un acto egoísta. Y sí, suena mal o suena fuerte, pero a mí me gusta verlo de esa manera. Es un acto de amor propio. Yo perdono por mis propios intereses, porque si no perdono, vivo con un corazón cerrado, me cierro a recibir, camino por la vida como si tuviera una carga, una maleta llena de piedras, con un peso encima que no me deja avanzar, que no me deja alcanzar mis sueños, porque mientras no perdono, estoy invirtiéndole mucha energía a esa persona que no vale la pena. Una vez leí una historia en un libro que creo que fue sí, en el libro de Si lo crees, lo creas, donde contaba la historia de un señor que él llevó como 20 años odiando a su papá por algo que le dijo. Y entonces un día se atrevió a enfrentar a su papá y a decirle: esto que tú me dijiste me hizo sentir así, de tal y tal forma, y el papá ni recordaba lo que le había dicho. Entonces, asimismo, nosotros hacemos eso con palabras, con momentos, con cosas que nos hirieron y seguimos ahí como el disco rayado, invirtiendo la energía que no vale la pena. Por eso hoy quiero decirte, perdona, no por ellos, por ti, por tu paz, por tu sanación y por tu libertad. Sí, es algo muy importante y hoy quiero invitarte a hacer este viaje profundo en el que vamos a hablar sobre todo lo que es esto del perdón. Es un tema que a veces evitamos, que a veces creemos que ya lo hemos trabajado mucho, pero guardamos muchas cosas dentro del corazón. Hoy estás aquí escuchando esto y permítete con ese corazón amoroso abrir tu corazón para que toda esta información de este hermoso episodio que te trajimos hoy porque es el momento de soltar, es momento de liberarte, de perdonar, de volver a ti. Hay veces que creemos que el perdón es algo que le otorgamos a las otras personas, a la persona que te lastimó, que te hirió, pero en realidad es una sanación profunda, es un acto de amor puro hacia ti, porque no te hace el otro, no es el otro el que te lastima en realidad. Perdonar es soltar ese vínculo energético que vienes manteniendo o sosteniendo atado a un dolor, a un resentimiento, a todas esas heridas de tu pasado, en el que sentiste que mamá y papá no te dieron lo que tú quisiste tener y pensaste de que guardar ese resentimiento, ese rencor, esa ira, es crear esa coraza interna. Eso no justifica que tú vas a tener que ir y hablar con la persona, enseguida empezar a interactuar con la otra persona. No, es un acto de amor puro hacia ti.
porque el perdón no se le das a la otra persona. En realidad estás haciendo un acto puro, un acto sublime contigo, con tu ser, con tu cuerpo, de ya no seguir guardando todo eso que has venido guardando por mucho tiempo, mucho rencor, mucho resentimiento. Eso no significa justificar lo que ha ocurrido. Significa soltar ese veneno emocional que llevas dentro, no seguir cargando más con esa culpa inconsciente. Es volver a tomar tu propia energía, a reclamar tu energía que te corresponde, que dejaste en esos espacios en el que viviste todo ese rencor, ese resentimiento, esos eventos fuertes que te hicieron causar eso que hoy estás viviendo. El perdón es la mejor medicina que le puedes dar a tu alma. Es la que te hace que te liberes de todos esos eventos dolorosos, tristes en los que viviste. Muchas de las veces, como mujeres, no solo como mujeres, sino también como hombres, vivimos abusos. Entonces, eso es un acto tan fuerte que inclusive en muchas de las sesiones se ha experimentado, se ha visto que el varón también vive abusos. A veces pensamos que solamente las mujeres y no, no es así. A veces el hombre calla, se cayó muchas cosas pensando de que sí, esa es la mejor manera de sobrevivir, pero en realidad no estás sobreviviendo. Estás guardando algo que llevas por muchos años y esa frustración inclusive puedes llevarlo a tu matrimonio, a la relación con tus hijos, en tu trabajo y eso también afecta más profundamente desde ahí. Entonces, ¿cuál es el acto más puro y más sublime que tú puedes darle a tu alma? Es el sanar desde el perdón hacia ti, el liberarte de todas esas cargas energéticas. ¿Por qué? Porque el momento en que tú sueltas toda esa energía que traes adentro acumulado, estás liberándole a tu alma y estás diciendo, reclamo mi energía que dejé en todos sus espacios, en todos sus lugares, en todas esas dimensiones donde que yo viví todo ese resentimiento, ese rencor dentro de todas esas personas a las que yo creí que eran las que me hicieron tal situación, en las que viví tal situación, y en realidad no, no es eso, simplemente estás permitiéndote tú dar ese espacio de reconexión con tu alma. Y al devolver también esa energía, cuando tú dices, te devuelvo toda tu energía, y si no quieres devolverle a esa persona, devuelve a Dios, devuelve al universo. ¿Por qué? Porque esa es una forma de descargarle a tu cuerpo de que salga toda esa energía. Recuerda siempre que el cuerpo es el 99.9% energía y solo 1% cuerpo físico y entonces por esa misma razón nuestro cuerpo es energía en movimiento, es energía en movimiento que donde tú vayas, a veces dices, oh, sí, salí y me dio un mal aire. No, no es un mal aire, son energías densas de los espacios en los que están, en los que tú fuiste o visitaste y están estancadas las energías. Las energías muchas de las veces se estancan en las esquinas de las casas, en las esquinas de los closets. Entonces, es importante que tú hagas una limpieza también energética de tu casa para liberar todas esas energías. A veces guardas tanto rencor, tanto resentimiento, y desde ahí también tus hijos, tu hogar, tu trabajo se mueve desde esa misma energía con la que tú te estás moviendo todos los días. Eso es, Damaris, y cuéntanos tú también qué experiencias has vivido desde ahí para que vayamos compartiendo aquí con este podcast. Una pregunta que te tenía, que era como que, ¿cuál es la perspectiva espiritual o emocional desde el perdón? Y quiero ahí como que dar un aporte, como lo que yo lo he vivido y cómo he hecho como para perdonar, para vivir como más desde la aceptación, porque hay una frase que repite mucho una de mis mentoras, que es, sufrimos por lo que no aceptamos. Y como que siempre vivimos más bien con ese desde ese deseo de controlar lo que en realidad se sale de nuestras manos. Hay un actor colombiano que interpretó el papel de Pablo Escobar, y él Ya. llegaba y en un podcast decía como que: "Yo nunca he amado, solamente he controlado".
Y muchas veces eso nos pasa, como que intentamos, en vez de amar, nos enamoramos de un arquetipo. ¿Sabes qué es lo que es un arquetipo? Sí. Es como esa idealización que tenemos de una persona. Entonces, como que ni siquiera como amamos a la persona tal y como es, sino como nosotros nos imaginamos y nos soñamos que es esa persona. Y eso es también como estar viviendo desde el control, de intentar controlar a la persona para que sea como uno quiere que sea. Y así mismo pasa con todo el mundo, con nuestros padres, y todo eso. Y hay un libro, se llama El don de tu alma, perdón, El plan de tu alma se llama el libro. Y en ese libro explica que nosotros vinimos a esta encarnación con un plan, o sea, como que antes de venir a esta encarnación, nosotros hacemos como el diseño. Se me apagó uy, no sé, se salió la cámara. Espera, mira. Bueno, también quiero compartir aquí un poquito. A veces muchos de estos eventos que se vive, también viene uno guardando ese resentimiento, ese rencor hacia los padres por lo que hicieron, por lo que no. Y en realidad, papá y mamá lo único que te van a dar es lo que ellos también recibieron. Entonces, desde ahí es como ellos se mueven y a veces nosotros sobreexigimos a querer tener lo que de lo que tal vez ellos no pudieron darnos, pero en realidad si tú te pones a mirar desde la perspectiva, desde afuera, es lo que tú te imaginaste, es de lo que tú le pusiste a tu mente y ese es lo que tú creaste, es esa realidad de que ellos no te dieron afecto, te abandonaron, te traicionaron. Pero todo ha servido, porque imagínate que si tú te pones a revisar todos esos eventos dolorosos y tristes, ya te digo, no es justificar las faltas, porque muchas veces hay muchas personas que viven abusos desde los mismos padres. Entonces, miran al padre como el peor, pero recordemos que detrás de ese padre también hay un ser humano. Detrás de cada ser humano hay eventos, hay historias que han vivido en dolor y eso ha afectado a la vida de ellos. Y hay veces que nosotros solo decimos, sí, pero tal vez tú lo estás justificando porque tú no lo has vivido. No, no lo estoy justificando. He aprendido desde el amor que yo me doy y ya no seguir pidiéndole al otro el amor, pidiéndole que el otro me brinde algo que yo tengo que brindarme. Nosotros hacemos juicio todo el tiempo a nuestro propio cuerpo, creamos rechazo a nuestro propio cuerpo y no vemos desde esa parte amorosa. ¿Cuántas veces tú te paras frente a un espejo y te empiezas a hablar bonito, te empiezas a decir cosas bonitas, sino estás todo el tiempo creando ese rechazo, creando ese dolor, ese miedo, esa inseguridad hacia tu cuerpo? No lo ves desde el respeto, desde el honrar a tu cuerpo. Entonces, todo eso que tú te has comprado o tú lo que has escuchado afuera, lo has creado en tu mente y eso es la realidad que tú estás viviendo hoy. Esa en realidad no es tu realidad. Eso es lo que tú escuchaste de todos los cuentos que te compraste afuera y eso le estás haciendo que se cree la realidad en tu cabeza. Y, y desde ahí, desde ese arquetipo, es como tú te estás moviendo en tu vida. No es la realidad. ¿Cuál es tu verdad? Pregúntate eso, ¿cuál es mi verdad? Esos cuentos, esos chismes que me contaron afuera, ¿es mi verdad? Porque hay veces que inclusive tú dices, oh, mira, tú conjugas que todo es la realidad, lo que se vive afuera. Pero recuerda, nada está afuera y la única persona que sabe la realidad y lo que tiene que vivir eres tú y está acá adentro. Yo estaba en una convención esta semana de 3 días con personas millonarias, exitosas, y decía, nosotros ya nacemos con el éxito, nosotros ya nacemos millonarios, ya nacemos abundantes. Pero ¿qué cuentos te comiste afuera que eso estás creando en tu cabeza y no te crees abundante, que no te crees millonario, que no te crees exitoso? Y por eso es el perdón hacia uno mismo, porque nosotros todo el tiempo estamos poniéndole cosas a la mente y haciendo que eso se cree en la realidad de mi cuerpo.
que se cree esos dolores en el cuerpo. Y ese es el perdón. Es el acto más puro, es el acto más hermoso de que tú te empieces a perdonar. A veces estamos tan en el victimismo de que todo el tiempo creemos que al reclamar el que está afuera, al reclamar todo lo que nosotros queremos recibir de lo que el otro no nos ha podido dar, es reclamar a los demás. Pero ¿y tú qué te das? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad que tú te cuentas todos los días? ¿Qué chismes te cuentas todos los días? Y como iba contando, bueno, en el libro El plan de tu alma dice que nosotros antes de venir a esta encarnación, nosotros como armamos como el plan de nuestra alma y lo que tú decías, o sea, como que nosotros estamos en el victimismo, en pedir, decir como que, ay, digamos a nuestros padres, ay, es que ustedes me tenían que dar esto, o que ustedes me hicieron tal cosa, o muchas veces, no sé si alguna vez dijiste esa frase o lo pensábamos o pensábamos antes y en algún caso de pronto hasta le llegamos a decir a nuestros padres, es que fue usted quien decidió traerme al mundo. Y entonces en este libro es como que te da un, o sea, como le dijera, como que te escupe con amor, como que te la verdad, te da un escupitajo de verdad en la cara, de que nosotros, o sea, puede que dijéramos eso antes en posición de víctima, pero la realidad es que fuimos nosotros quienes escogimos a nuestros Nuestros padres y padres. no nuestros padres a nosotros. Entonces Exactamente. en ese diseño del plan del alma, escogimos a nuestros padres con un propósito. Nuestros padres nos son como nuestros mejores maestros de vida, tanto nuestros padres como nuestros hermanos. Por eso es que muchas veces como que rozamos tanto con ellos, porque ellos nos vienen a mostrar eso que debemos trabajar en nosotros mismos. Exactamente, exactamente, porque a veces pensamos de que el otro es el que nos está afectando, nos está haciendo algo. Lo que tú dices es exactamente cuando yo también me dijo a mí una de mis maestras: "Eres tú quien escogiste a tus padres, no ellos a ti". Yo dije: "¿Qué?". Sí, es para venir a experimentar todo lo que has tenido que venir a experimentar. Y te quiero contar por eso, ¿por qué saqué un poquito esto? Porque cuando yo empecé a mirar mi historia, no solo la historia en esta vida, sino en la historia en las vidas pasadas, porque muchas de las vidas pasadas las empecé últimamente a recordar. Y ahí se me vino a la mente a cómo recordar mis vidas pasadas para seguir sanando, porque muchas historias también de todas esas vidas pasadas, hoy también estás cargando esa energía. Y tal vez en esas vidas pasadas tú viviste muchos abusos, viviste, como decirte, en el tiempo de antes, en el tiempo de antes se sacrificaba mucho a la gente, en los años antiguos se sacrificaba mucho a la gente. Y cuando yo estuve haciendo un proceso de registros akáshicos, de ir a mi libro de vida, me hablaba de que yo venía de otras vidas, que en otras vidas era sacerdotisa, que ya viví mucho dolor y todo. Y mira que sí, eso mismo era lo que yo he venido empezando a recordar. Empecé a recordar y hoy entiendo cuál es mi propósito, por qué hacer todo esto, por qué soy como soy. Muchos me verán de carácter fuerte, tengo un carácter fuerte, pero soy humana y eso no quiere decir que yo voy a dejar de ser de esa manera en algún momento, pero en realidad recordar a veces estar aquí en este plano que se llama vida, e irse a los otros planos no es fácil, no es fácil porque hay que estar en los 2 lados, hay que saber estar parada en los 2 lados. Y hay veces que me voy, así me voy. Y ahora digo, ¿por qué siempre me gustó ser una monja? En esta vida quise ser una monja porque empecé a verlo desde la vida anterior que había vivido. Me metí a un convento para no seguir sintiendo eso al ser rechazada, al ser humillada, al ser ultrajada, querer irme a una vida que ya no quería sentir ese dolor. Pero todo eso ha servido mucho. Yo lo veo ahora como un gran aprendizaje, por eso traje todo esto. ¿Por qué? Porque
me he caído, me he levantado, he sabido vivir historias muy dolorosas, he vivido abusos desde muy pequeña y eso ha hecho que yo sea el ser humano que hoy soy. Recuerdo que uno de mis abusos, mi mamá se llegó a enterar a los 18 años y yo siempre decía, ¿por qué ella nunca me cuidó? ¿Por qué ella dejó que yo viviera todo esto? Y ahí es cuando uno empieza a crear esas corazas, esas máscaras de no ser uno, de no dejarse ver quién en realidad es. Cuando supieron quién era la persona que me hizo ese acto, me dijo, porque yo tuve que ir con el sacerdote de la iglesia ahí en esa donde yo vivía, y me decía, alguien de la familia dijo que él no es capaz. Yo sé que él es un ser humano, y yo digo, detrás de una persona que es abusadora, que, viola a las personas, también vivió abusos, porque para el inconsciente de él es algo natural hacer lo mismo. Y hay veces nosotros solo vemos desde lo que se vive, desde la experiencia, pero si esa persona vino a experimentar eso contigo, es para que aprendas, para que saques un aprendizaje de ahí. No te quedes con el dolor, sino saques el aprendizaje. Muchas veces cuando tú estás en un tiroteo, no mueren todos los que tienen que estar en un tiroteo. Por eso mueren muchos de los que en realidad están en la misma vibración que ese ser humano que cometió ese acto. Hablaba yo esta semana con una maestra de Chile y me decía ella, ¿tú te das cuenta cómo el ser humano se mata hoy en día entre ser humano? Y si tú miras, nosotros traemos ese ser animal interno y el animal no mata de esa manera, no ataca de esa manera. Ellos comen la carne que ellos matan, pero lo que les sobra, ellos comparten entre toda la tribu de animales y guardan para seguir comiendo, alimentándose. Entonces, nosotros hoy en día, ¿por qué nos movemos como nos movemos? Porque escuchamos mucho de lo que se vive afuera, las noticias, la radio. Hoy en día, si tú escuchas las músicas, ¿qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué palabras hay detrás de esa música? Y estás repitiendo todos los días que eso estás creando en tu propia realidad. Esas noticias que todos los días le estás poniendo a tu mente, el inconsciente sigue creando esa realidad en tu vida. Es hacer un cambio de pensamientos. Algo muy bonito, te digo, yo estuve esta semana en una convención y hablaba un gran orador que él cuando trascendió su madre, antes de trascender, su madre y su padre los abandonaron en un orfanato, pero él nunca reclamó por qué lo hicieron. Cuando él volvió a ver a su madre y a su padre, lo único que les dijo: "Solo quiero un abrazo de ustedes", porque de todo este aprendizaje que yo viví, que yo experimenté, que viví hambre, aprendí a valorar la vida, me aprendí a valorarme yo, me aprendí a darme yo mi lugar. Y asimismo, hoy Viviana dice, hoy se reconoce que todo lo que ella vivió ha sido un gran aprendizaje para ella mirarse como hoy se mira. Yo tenía mucho pánico de salir en las redes, de salir en una cámara. Este fin de semana que yo miraba a ese orador, uno de esos oradores, y yo me visualizaba ahí, yo decía, ahí quiero estar porque toda la vida quise estar ahí parada. Y por el mismo miedo, por la misma inseguridad que causaba en mi cuerpo, por todas las experiencias que yo tuve que experimentar para aprender, mas no para quedarme en ese juicio, en ese reclamo, sino fue un gran aprendizaje. Sácate de tu mente que tú viviste victimismo, que tú viviste abusos, que tú viviste... ¿Por qué? Porque si sigues repitiendo eso, eso sigues atrayendo. Cuando tú te empiezas a hacer desde ese adulto o desde esa adulta a cargo, empiezas a dejar de reclamarle al otro lo que no te pudieron dar, lo que no hicieron por ti. Eso tú te lo imaginaste, tú te lo creaste, esos bichitos en tu mente
que tú cada vez que te imaginas eso, cada vez que tu inconsciente o tu subconsciente te recuerda, lo está creando como una realidad en tu vida. Ahí yo me di cuenta, porque yo también sigo aprendiendo, ¿no? Porque yo te traigo todo este mensaje, todo esto que te estoy compartiendo desde toda esta sabiduría, quiere decir que yo sé más que todo el mundo. Todos los días estamos aprendiendo y hay que hacerlo con la humildad desde el corazón. Mucha gente piensa que humildad viene de venir de una familia humilde, de una familia pobre. No, nosotros tenemos que tener esa humildad en el corazón y desde el corazón aprender a reconocer lo que sí hiciste y aprender a reconocer lo que no hiciste también. Vivir esas emociones. Si no quieres volver a ver a alguien que te hizo daño, pero perdónate tú, le estás dando el perdón y no necesariamente que tú lo vuelvas a ver. Inclusive a mí, muchas de esas personas que a mí me han lastimado en la vida, yo les he perdonado de corazón, pero prefiero mantener mi distancia. No quiere decir que yo porque los perdoné, yo voy a ir atrás de ellos. No, inclusive hasta con los propios padres. Hasta cuando tú estés preparada y le vayas y le digas, sí, papá, gracias por la vida. Mamá, gracias por la vida. Gracias por el gran aprendizaje de vida que tengo, porque eso es lo que yo tenía que aprender. Eso es lo que tenía que yo venir a experimentar en esta vida. Y nada es casualidad porque todo está en tu libro de vida. Eso ya fue escrito. Yo miraba que cuáles eran mis dones, de cuántas vidas yo venía viviendo y venía experimentando. Y yo decía, wow, razón, razón. Ahora me voy recordando, voy volviendo a mí, recordando de dónde vienen tantas cosas bonitas que yo he sentido dentro de mí. Yo ayer escuchaba el primer lanzamiento de ese podcast que hicimos y dije: "Guau, o sea, yo hablé todo eso, porque en realidad no soy yo la que está hablando, es la divinidad que por medio de mi boca está haciendo que exprese lo que yo estoy expresando". Nosotros somos solo canal de la divinidad y cuando nosotros nos entregamos desde el amor, hablamos desde esa sabiduría interna. El fin de semana decía un orador, un gran maestro que yo, la verdad, tengo poco tiempo que estoy tomando, como es una mentoría con él y me visualizo mucho como él. ¿Por qué? Porque ese corazón tan puro, tan tierno, que uno quiere mirar a todo el mundo bien, decía, te amo, pero a veces nosotros pensamos que el te amo tiene que ser a una pareja, a un hijo o a algún familiar, a mamá, a papá. No, él lo decía a todo el mundo. Él decía a todo el mundo, porque todos somos seres humanos. Yo siempre me he puesto en mi mente y he dicho, solo me imagino que si el mundo cuando despierte y empiece a ver el amor puro que hay desde adentro, desde su corazón, y a no seguir cerrando el corazón para no sentir eso tan bonito que se siente, sino que cerramos y creamos una coraza tan profunda por todo lo que sentimos que los demás nos hicieron y no nos abrimos al amor, a amarnos nosotros mismos, amarme yo misma. Es tan bonito sentir esa paz interna, es tan bonito sentir ese amor infinito que yo me empiezo a dar, porque cuando no te das amor, alguien me dijo unos días atrás, es que yo ya no estoy para decir te amo. Y yo me quedé y me pregunté yo misma, si él no tiene fuerza para decir te amo a una persona, ¿cómo se trata él? ¿Cómo se trata su cuerpo? ¿Qué tan justo es con él mismo? ¿Qué tanta verdad se habla él mismo? Pero como he aprendido a valorar, a respetar el libre albedrío de las personas, yo no le dije nada mientras él no me pregunte, ¿cómo puedo cambiar? No puedo compartir información, no puedo decirle. Pero sí, si él está abierto, si la persona está abierta a recibir la información, le voy a compartir, le voy a decir, mira, esto te está pasando. ¿Por qué? Porque creamos corazas. Todo el tiempo pensamos que el otro te ofende, que el otro te insulta, que el otro... No, somos solo seres espejo, que nos venimos a mostrar el uno hacia el otro
para mirar el reflejo de lo que yo no puedo mirar. Nosotros tenemos uno de los cerebros acá atrás, entonces no te puedes mirar tú mismo. Y el cerebro racional te quiere siempre tener desde la razón, en el que tú tienes la razón de todo. Por eso ahí es cuando viene la humildad desde tu corazón a hablar, expresar desde lo que tú sientes, desde esa humildad de tu corazón, desde tu verdad. Yo conversaba unos días atrás con alguien y me decía, pero ¿qué tú sientes? Porque nosotros cuando estamos en este camino sentimos, yo al menos yo soy muy perceptiva y siento todo. Y entonces hay veces que yo les digo, esto está pasando. Anoche hablaba con una colega y me decía, no, ñañita, porque ella solo de ñañita me tiene. Y espero que ella escuche este podcast porque se va a recordar. Y me decía, todo lo que tú me dijiste era perfectamente todo lo que yo estaba viviendo, porque solo lo hago desde el corazón, desde el amor que nace eso, empieza a salir lo que siento. Una maestra también que con la que compartí esta semana me decía, es que hay muchos charlatanes, pero no existen muchos charlatanes. Es como tú te expresas de ti, cómo tú ves las cosas, cómo tú le dices tú, cómo tú te cuentas tus propios cuentos. Si tú no eres leal contigo, si tú no eres honesta contigo, si tú no eres sincera contigo, tú vas a hacer eso y desde esas palabras vas a estar hablando. Entonces, por esa misma razón, no es que el perdón tú le das al otro, tú te estás haciendo un acto de amor puro hacia ti mismo. Eso no quiere decir que estás justificando lo malo que la otra persona hizo, sino te estás permitiendo soltar todo eso que se llama rencor, resentimiento, culpa, injusticia, rechazo que creas a tu propio cuerpo por esas experiencias dolorosas en las que te quedaste pegado, en las que tú sigues creyendo que crees y creas que la otra persona te está haciendo. Y en realidad la otra persona no te está haciendo nada. Esas son la forma como tú le estás viendo la vida. De esa manera estás viendo la vida. Eso, mi Damaris. Cuéntame, ¿qué más tienes tú por ahí? Quiero aportar un dato chistoso. El, en este mundo no, llaman, ay, es que son vendehumos. Y yo Ah, vi una página de una persona y ella decía, y entonces en vez de como que ir desde el refutar esta, decía, si quieres tu dosis de humo, dale clic. Me encantó, eso sí es marketing disruptivo. mira, ¿qué ocurre cuando nosotros no perdonamos? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros no decidimos perdonarnos, no perdonar al otro, recuerda eso, es muy importante, no perdonar al otro, sino perdonarte a ti, repites la misma historia en vínculos o en relaciones diferentes, hasta cuando tú decidas cerrar esas historias. Inclusive cuando tú experimentas y quieres tener una pareja perfecta, vamos a poner esto ya, la pareja perfecta, yo quiero la pareja perfecta, pero no, pues si me tocó otra pareja, otro hombre que me traiciona, otro hombre maltratador, pero ¿dónde aprendiste eso? En la primera casa en la que tú viviste, con mamá y con papá, desde ahí aprendiste eso. Entonces, cada que tú, ya como tienes ese patrón, ya como tienes ese registro, ya como tienes esas películas que te contaste, cada vez que viene un hombre, vas a sentir lo mismo, hasta cuando empieces a vivir y a disfrutar desde el amor. Ahí vas a dejar de repetir esas mismas historias. Cuando tú decidas soltar eso, de salirte de que los hombres son traicioneros, de que las mujeres son así traicioneras, de que esto, que por aquí, que no, ya salgámonos del victimismo y del estar reclamando que los otros me hacen. El primer perdón es
ser yo leal conmigo misma, hablarme con mi propia verdad. Y ahí tú empiezas a recuperar tu energía vital. ¿Cuál es tu energía vital? Esa cuando tú pierdes y te sientes cansado, que ya no avanzas. Esa es tu energía vital, la que te permite oxigenar tu cuerpo, la que te permite respirar. Y no es que solamente es alrededor tuyo, o sea, tú puedes estar muy cansada. Hay personas que inclusive hasta sexualmente te pueden estar robando energía. Tu cuerpo tiende a enfermar. Cuando guardas rencor, ira, enojo, frustración, resentimiento y no aprendes a perdonarte, el que va a reprimir o va a rechazar y va a empezar a resentir va a ser tu cuerpo. Hasta que aprendas, hasta que digas, sí, mira, esto te viene a ocasionar y si sí o sí, sueltas o de nuevo lo vamos a experimentar. Y sigues experimentando las veces que sean necesarias hasta que tú decidas soltar. Es como yo contaba eh, en un podcast anterior, parece que fue en el de ayer que estaba escuchando, que a mí me dio quemaduras en mis piernas. Y después de eso, a mí me dio, después, 3 meses después, yo fui al médico y me dio prediabetes. Pero yo sabía que la prediabetes no viene de familia, sino es la falta de la dulzura. Y yo estaba pasando por un proceso de separación. Entonces, ¿yo qué quería? Sentir esa dulzura, ese cariño, que me traten bonito, que me traten con amor. Pero ¿y yo cómo me estaba tratando? Siempre hubo rechazo al cuerpo, siempre me humillaba, me miraba al espejo y me veía de lo peor. Entonces, no es lo que el otro no me estaba dando, era lo que yo estaba creando en mi mente, el rechazo que yo estaba creando a mi cuerpo, la humillación que yo empecé a darle a mi cuerpo, que empezó a vivir lo que empezó a vivir, esa prediabetes. Y yo, como siempre digo, y recalco, soy yo, no tú. Yo cuento de mi historia, de lo que yo he hecho. Yo no empecé a tomar pastillas, no tomo medicina, y lo que hice fue empezar a hacer trabajo interno conmigo, hacer trabajo interno desde lo profundo. Y ese es el miedo de todo ser humano, que empezar a mirar lo que he experimentado, el miedo a seguir recordando eso. Empezar a sanar internamente no es olvidar tu pasado, es mirarlo como ese aprendizaje que hoy yo te estoy contando. Mirarlo como ya, ok, aprendí muy bien la lección, pero ya yo me empiezo a contarme mis propias historias nuevas que yo quiero vivir. ¿Qué quiero experimentar ahora? ¿Qué quiero empezar a disfrutar ahora? Empecé a bajar de peso. A veces nosotros pensamos que solo la comida, no es solo la comida. Pensamos que vamos al gym, nos hacemos cirugías, pero ¿cuántas mujeres se hacen cirugías y cirugías y cirugías y vuelven a subir de peso? Porque tu cuerpo te está diciendo, mira, esa grasa que está ahí te está sirviendo de protección de algo que está en peligro tu cuerpo. El cuerpo es muy miedoso, muy miedoso. ¿Y cuál es el órgano que va a empezar a afectarte cuando tú estás viviendo desde el miedo y desde la escasez? Son tus riñones. Ahí es donde que se alberga mucho el miedo. Y más si es que tú estás viviendo escasez económica. No vinimos a ser hijos llenos de escasez, no vinimos a ser humanos para vivir una vida de escasez, sino la escasez te la creas tú aquí en la mente. Es tu escasez mental, porque nosotros ya nacemos con abundancia, ya nacemos seres infinitos, ya nacemos seres exitosos, somos líderes, somos millonarios. Pero, ¿qué cuentos tú te cuentas diariamente que sigues creando en tu mente? Y la escasez mental no te permite disfrutar. Yo cuando escuchaba a uno de los grandes, que a mí me impresionó muchísimo ver a un señor de casi 90 años en ese escenario, hablando de qué es lo que nosotros nos contamos y nos ponemos aquí en la mente. Yo dije: "Guau".
Y ahí voy a esto, que me quedé, no terminé de contar la historia de este mentor, que él volvió a encontrarse con su madre y con su padre, y que en una mentoría, a sí mismo, en público, él dijo: "Mi mamá está a punto de morir, y antes de morir, yo aquí frente al público les voy a hacer que se perdone". La mamá ya se iba saliendo y siempre le dijo unas palabras muy hermosas, que él lleve al mundo el amor que él nunca recibió. Con ese amor desde su corazón, imparta al mundo esa sabiduría que él tiene. Trajo a su madre y trajo a su padre y ahí en escenario les hizo perdonar. ¿Por qué? Porque somos seres tan orgullosos, llenos de resentimiento, que todo el tiempo le echamos la culpa a la pareja, a los hijos, a los padres. Pero ¿y cómo estás tú? ¿Qué te dices tú? ¿Qué te hablas tú? ¿Cuántas corazas te pones para no ser en realidad tú? Yo hoy día no quiero quitar mi brillo que yo tengo en mis ojos. Vimos como la ovejita, todos me hizo, me Tú me movió, tú me hiciste botando las pelotitas así, lanza por aquí, lanza por allá. Y sí, yo también estuve ahí, no creas que no. Yo también estuve ahí y no se siente nada agradable estar ahí. Por eso te digo, el brillo y la luz que va a empezar, vas a empezar a ver es cuando tú te decidas decir, sí, yo quiero empezar mi transformación. Yo quiero empezar a estar bien. ¿Cuántas veces nos retractamos nosotros de seguir este proyecto? ¿Y qué te decía? No, vamos, dale. Tú decías, yo te decía algo y tú me decías, no, pero vamos despacio, hagámoslo así. No, mira, qué gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque tal vez tú, con todo lo que yo te he impartido, tú también has empezado tu proceso y hoy admiro también tu sabiduría porque hay cosas que yo tal vez no las digo exactas como tú las dices, pero tú sacas tu contenido a tu información a tu manera. Y desde ahí hemos aprendido, desde ahí hemos empezado y hay que mostrarse ante el mundo así naturales. ¿Qué importa lo que digan el resto? Si esta soy yo. Antes tendía a decir: "Sí, estoy sonriendo", y en realidad por dentro, ¿cómo estaba? Fingiendo una sonrisa, fingiendo ser yo, pero en realidad, ¿era yo o eran esas máscaras, esas corazas que he creado para que el mundo me vea como quería que me vean? En realidad no era yo. Esta soy yo. Así, toda loca, toda hablando desde las cuarta, quinta dimensión, I don't know a dónde miré, pero bueno, desde ahí te estoy hablando. Esta soy yo y no quiero cambiar. Quiero seguir siendo yo, natural, leal, honesta conmigo. Aunque para ser honesta, honesta 100% todavía falta, pero sigo trabajando. Porque decía un maestro, decía, yo no como azúcar, yo no como carbohidratos, pero yo voy al gym, pero pasito a pasito estoy yendo haciendo. Pero hay veces que sí, me como, pero no con culpa, ya lo disfruto. Porque si antes yo hubiera visto, estoy haciendo ejercicios, estoy en dieta, no, estoy en el gym, estoy bajando de peso, pero no, no, ¿qué me voy a chupar? Hoy día me chupé un helado. Dije, no, me voy a chupar un helado, me chupé un helado. Pero lo disfruté. Si hubiera sido la de antes, el cargo de conciencia que tuviera ahorita. Pero otra cosa es disfrutarlo, sentirlo. Imagínate que hasta se siente como pasa el chocolate por ahí, por esa boca, ¿y qué? ¿No tienes oportunidad? Claro, tal vez en tu niñez no recibiste un helado que quisiste chuparte, un chupete o lo que sea, pero bríndatelo ahora. ¿Quieres ir a comer algo rico? Ve y come sin juicio a tu cuerpo, sin mirar si estás en dieta, no estás en dieta, si estás bajando de peso, no estás bajando de peso, no. Ya salte de la culpa, salte del victimismo, hazlo y disfruta. Disfruta de todo lo que quieres hacer hoy día. ¿Sabes que nosotros nos dedicamos solo a trabajar, a trabajar, a trabajar y no disfrutamos? Y para que se prenda la armonía, la abundancia, el éxito en tu cuerpo, tienes que disfrutar, sentirlo. Ya no seguirte escondiendo, ya no seguirte guardándote en ese cuarto, porque aquí en Estados Unidos la gente, la mayoría vive en un cuarto.
Hoy yo tenía una cita médica para mis dientes que hace 4 años no había ido al médico. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, decía en ese tiempo. No, es que mejor hay otras prioridades, que voy a gastar mucho. No, dije, ahora no es momento de invertir en mí. La semana anterior, una amiga me compartió un evento que va a haber aquí en Nueva York y este gran maestro con el que yo estoy ahorita estudiando nos dijo, invierte en ti y vas a ver que el dinero va a venir triplicado, pero no te quedes pegado solo en que tú necesitas del dinero. Disfruta, disfruta. Y yo dije, no importa, cojo y pagué. Ni siquiera miré la hora ni el día. Y después me molestaba mi amiga y me decía, ¿y ya compraste? Digo, sí, ya compré, ya compré. Y le digo, ¿sabes qué? No miré ni el día ni la hora. Y se reía ella. ¿Sabes por qué? Le dije, ¿sabes por qué no miré ni el día ni la hora? Porque dije que ahora voy a invertir en mí. Anoche andaba de compras porque mis hijas se van para el Ecuador, primera vez que se van al Ecuador, y se van a disfrutar. Y me fui con ellas a comprar sus maletas, sus bolsas, ellas todas contentas, nos fuimos. Y yo estaba días anteriores, no porque no querido, porque me falta el tiempo. Las 24 horas para mí son muy cortas, los 7 días a la semana son muy cortos, porque yo hago mucha cosa y anoche dije: "No, hoy día es el momento". Estaba con ganas de comprarme una cartera y fui, cogí la primera cartera que miré, me gustó y la compré. No miré cuánto valía, solo cogí y la compré. Y así mismo con mis hijas. Mis hijas empezaron a mirar cuánto valía la maleta, le dije: "No importa, ¿esa maleta te vas a llevar? Okey, cógete, esa te vas a llevar". Entonces, hay veces que todo el tiempo estamos mirando cuál es el costo, pero ¿cuál es el costo? Y no es el costo, ¿cuál es el valor de ver disfrutar a mis hijas de ese viaje? Eso aprendí también esta semana, porque todo el tiempo estamos viendo cuánto valemos, cuánto es el costo que vale mi felicidad, cuánto es que vale un plato de comida para yo alimentarme, cuánto es que yo voy a gastar esta semana en la tienda en la comida. Y yo aprendí esta semana de este gran maestro, porque ellos se están yendo a casar y iban a comprar en una tienda juegos de el collar, los aretes, la manilla, y contaba que la esposa fue y cogió perlas. Y él dijo: "Mi amor, pero esto". "Sí, es que esto no más quiero". Le dijo: "No, mi esposa se merece diamantes". Y le dijo: "Tráigame diamantes, mi esposa se merece diamantes". No por el valor, no por el valor de la joya, pero cuánto él valora a su esposa, cuánto amor tiene él para su esposa. Y a veces todo el tiempo estamos mirando el costo de las cosas, pero nosotros somos invaluables. Somos invaluables. Y ese miedo hace que nosotros sigamos viviendo en la rueda del hámster, repitiendo lo mismo y lo mismo, con ese patrón de escasez de que no se dé lo que en realidad queremos abrirnos a recibir. No es que el universo no está presto para darte, no es que Dios no está presto para darte, es que tú te cierras a recibir por el miedo al no tener. Miedo a gastar, miedo a quedarte sin dinero, miedo a que no te vaya bien en el trabajo. El día sábado, yo entraba al salón y yo entré y le saludé: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están?". Y me dijo alguien: "Ay, lo mismo, de todos los días". Y yo le dije: "¿Y qué harías tú de diferente para que no sean lo mismo todos los días?". Le pregunté a otra persona y me dijo: "Ay, lo mismo de todos los días, ir al trabajo y volver a la casa, y de la casa al trabajo". ¿Y por qué no accionamos y hacemos algo diferente a que se haga lo mismo todos los días? Porque somos muy cómodos. Y desde tu comodidad, tú no te estás dando cuenta que a quien se está fallando es a uno mismo. Yo me hice una promesa. Esta semana todavía mis niñas están en clases y dije, la semana que viene, a las 5 de la mañana, esté con sueño, no esté con sueño, me voy al gym. Y yo me imaginaba levantándome de la cama para irme al gym,
porque hay que tomar acción. Hay opciones a todo, pero nosotros no miramos las opciones. Nosotros no lo miramos desde la comodidad que nosotros queremos. Y eso hace que tú sigas creando esas corazas en tu cuerpo y sigas creando esas corazas en tu cuerpo y no te sepas perdonar a ti mismo por seguirte fallando día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y viene alguien y te falla y dices, este pendejo me falló, esta pendeja me falló. Y te pones a insultar a la gente. Y en realidad, quien se falló muchas veces fuiste tú mismo. Y no te das cuenta lo que estás haciendo con tu cuerpo. Pues estabas diciendo eso de que como que no recibimos, nos cerramos a recibir y todo eso. Y se me venía a la cabeza que las personas, las mujeres, sobre todo cuando las esposas. Entonces, como que siempre están ahí como en esa posición de cómo ellas están manejando, digamos, las finanzas del De hogar y Salvador. así. Exacto, están también desde el punto de vista de salvadora y todo, y se cierran a recibir, y digamos, el esposo les quiere dar, ay, vamos a un restaurante, vamos tómate, darle algo. Y ellas, ay, no, porque hay que ahorrar, tenemos que comprar tal cosa para los niños, tenemos que no sé qué, y así. Y entonces después viene el esposo y se va con otra. Y entonces ellas quedan como con esa culpa de que, ay, no recibí, pero ¿cómo a ella sí la trata de tal forma? ¿Cómo a ella sí le da? ¿Cómo con ella sí se van de vacaciones? ¿Cómo con ella sí otra cosa? O, bueno, una cosa y otra, pero es que a la final es porque uno se cierra a recibir A recibir. Y ese es uno también de las faltas de perdón que uno tiene que tener con uno muy grande. con uno La mismo. culpa la culpa alberga en los huesos, en las articulaciones, y si tú miras que todos los días, ¿qué te duele? Es el cuerpo, y el cuerpo tiene puro músculo, puro hueso, y ahí está con la desvalorización, porque no te das el valor tú mismo. ¿Qué pasa también? ¿Qué ocurre cuando no nos perdonamos? La mente se llena de pensamientos obsesivos. Aparte de eso, la abundancia no fluye porque cierras el corazón para no sentir. Y ahí es cuando la abundancia no fluye, no fluye. La energía sexual se bloquea. Mira, esta semana vino alguien y me decía: "Ay, señor, me duele la pierna, me duele la pierna". Yo le digo: "¿Y qué le pasó a la pierna?". "No sé, es que tengo mucho dolor", le dije. "Okey, vamos a mirar qué es lo que está pasando con la pierna", ¿okey? Y yo me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar en él. Lo primerito que yo toqué fue la cabeza. ¿Y sabes qué tenía la cabeza? La cabeza tenía desviada como para un lado, y yo dije: "Esta cabeza no está oxigenando". Y yo empecé a tocar ciertos puntos en la cabeza, dije: "Ya sé lo que está pasando". Cuando yo fui al punto que él me dijo, le cogí un calambre desde el pie hasta el glúteo, y le toqué el pie y le presioné una parte, y me dice: "Ay, ¿con qué me pinchó?". Le digo: "No, yo no le he pinchado, es lo que usted está llevando, cargando en su cuerpo, que usted no lo quiere soltar". Mira, él es un cliente muy fijo de muchos años, que yo nunca ocupé cristales, cuencos, sonoterapia, ni nada de eso, ni el péndulo, no porque no quiera. Yo percibo mucho las personas, y las personas hay veces que no se abren como que a querer recibir. Entonces, le dije: "¿Me permite hacer algo aparte del masaje por usted?". Me dijo: "Sí". Le dije: "Esto le va a ayudar a mover todo por dentro, lo que usted no quiere soltar, lo que usted no quiere decir, lo que usted está reprimiendo". Y me dijo: "Okey". Primera vez que se abrió a recibir, y había, asimismo, toda la parte sexual, toda la parte sexual, todo, la parte sexual me refiero al chakra, todo lo que es glúteos, caderas y todo. ¿La raíz? Estaba bloqueado, no, el segundo chakra, el Ah, sacro, sacro. la sexualidad, el segundo chakra. El sacro es el primero, pero había también Ah, bloqueo sí. en el primero.
También cuando hay bloqueo en la sexualidad, también está bloqueado el primer chakra, que es el del equilibrio. Entonces, muchos van a decir, ¿qué es el chakra? Los chakras son siete campos energéticos en nuestro cuerpo que están diseñados, que son campos que se bloquean, no solamente el cuerpo, sino ciertos órganos en nuestro cuerpo. Al armonizarlos, cuando se bloquean, pueden desequilibrarse el cuerpo. Y al armonizarlos, empiezas a que fluya mejor la energía vital que estábamos hablando, que es el flujo sanguíneo, la oxigenación en tu cuerpo. Entonces, si esos chakras están bloqueados, no están armonizados, puede que no estés disfrutando desde lo que tienes que disfrutar, de lo que tienes que experimentar. Y el chakra de la sexualidad está conectado con el chakra del corazón. Por eso, si tú miras el intestino grueso con el cerebro son idénticos, que si tu intestino no está funcionando, tu cabeza está lo mismo, dando tanta vuelta a tanto pensamiento que tú le estás poniendo. Entonces, ahí hay que trabajar también la parte de la sexualidad, que ya en un podcast anterior también hablé que la sexualidad no es solamente el sexo con la persona, con la pareja, sino que es cómo tú disfrutas la vida contigo, cómo disfrutas esos coitos, esos orgasmos con tu cuerpo. Desde ahí es como nos movemos, cómo disfrutamos con este templo que es lo más sagrado. Nuestro cuerpo también es nuestra sexualidad. Cómo disfrutamos con este cuerpo que es nuestro templo, cómo disfrutamos nuestra sexualidad. Y la sexualidad también tiene que ver mucho cómo nos damos nosotros, cómo nos abrimos a dar y a recibir. Entonces, la vibración se vuelve densa también cuando no nos permitimos nosotros abrirnos a perdonarnos. La vida pierde color. A veces dices, mis ojos se están opacando, necesito lentes. Yo tenía hasta 3 lentes, que hoy en día mis ojos miran más más claros que con los lentes. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ver la vida que estamos viviendo, y ahí es cuando se empieza a opacar tus ojos, el brillo de tus ojos. Tus oídos no quieren escuchar, ¿por qué? Porque tú todo lo que escuchas te molesta, te cierras a escuchar. La garganta, la boca no quiere hablar, no quiere comunicar, no quiere expresar. La nariz tiene que ver con el rechazo, con la alergia. Entonces, todo tiene un lenguaje, todo tiene un, un para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Gracias a todos por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita.